A ver cómo nos va. Sapo de otro pozo presenta Los cuentos de mi viejo. Cástulo Guerra por Cástulo Guerra. Tajadas de naranja. 12 cuentos y 2 poemas de una salta de antes. Producción Cristi Risca. Asesoría Clarity Guerra. Montaje y sonido Ian Guerra. Y a ver cómo lo contamos. Ahí vamos. El cuento de hoy es Requiem para un payaso. Y empieza así. De tanto hacer reír, se me cubrieron los ojos de lágrimas. Bajo la colorida carpa de los circos, se suceden durante años familias enteras de artistas. Las lonas infladas retienen el recuerdo de su vida andariega, de sus alegrías y a veces hasta de sus penas. Ellos traen a pueblos apartados el regocijo de grandes y chicos. Sus carromatos brillantes transportan sus equipos. Grandes camiones llevan a los animales salvajes y el polvo de las rutas empaña hasta el maquillaje de la trapecista, como amores de otro mundo, con dichas y sensaciones que rebasan al espíritu. Estas familias se acompañan de carpa en carpa, de pueblo en pueblo. Su código secreto no siempre es entendible para quien habita el mundo de afuera. Al paso del circo, la atmósfera se viste de graderías de madera rústica, colmadas de palmas y de mallas que irradian la luz de 1000 lentejuelas. La carpa exhala aroma de aserrín ante el asombro por los cuerpos de los malabaristas, bellos, elegantes, montados peligrosamente sobre las ancas de algún caballo blanco con lunares negros. Resuenan las notas del vals adormecido de una banda que nos envuelve en encanto. Y el corazón late apresurado. Sin pensarlo, uno se siente hasta enamorado de esa mujer hermosa que pasa fugaz por nuestros ojos, erguida sobre un corcel, y al enfocar la vista nuevamente, ya no está, ya no es realidad, es tal vez un sueño. De pronto, para colmar esa ilusión, un valiente domador entra en la jaula a donde lo esperan un Nerón y un Numa. Y él juega cara a su vida. Enfrenta al llamado Rey de la Selva, al que gruesos barrotes de una jaula han robado su libertad. El domador es un joven esbelto de ojos azules y cabellos dorados. Se entrega a su público azorado, arrancando aplausos y bravos con su deslumbrante maestría. Hombres, mujeres y niños acompañan al domador en sus riesgos tomados. La respiración se agita, luego se corta, luego silencio. Y por fin el circo estalla en aplausos y vivas una vez más. Pero hay alguien más en este universo del circo de carpas, aserrín y hedor animal, otro ser. Hay alguien quien de forma misteriosa busca el deslumbre de los niños. El payaso. Para muchos grandes tal vez el payaso sea tan solo un pobre bufón que a veces cansa. Pero detrás de esa careta de acuarelas es como si se vislumbrara un corazón. ¿Son todas risas y carcajadas contagiosas las que él va esparciendo de pueblo en pueblo? ¿O acaso sufre penas que él disfraza en carcajadas? Nadie sabe si tal vez al sacarse su grotesca risa se le cubren los ojos de lágrimas. Él
que tanto hace reír, aunque su corazón tal vez llore. Ese payaso divertido y de otra constelación. Y una vez llegó un circo así a uno de esos pueblos alejados de lo urbano. En larga caravana colorida entró al poblado y fue desfilando por sus calles. Iban los ponis, los osos, el Tony, triste e indiferente, con su traje chico y zapatones enormes. El payaso de 1000 colores y desmesurada risa, los leones, la pantera y siempre lento Tuk, el elefante. También marchaban ruidosamente los trapecistas y malabaristas, junto a elegantes y risueñas muchachas que regalaban flores a la muchedumbre por doquier. Unos metros más atrás seguían la caravana el de los zancos con galera y 3 enanos que paseaban su solemnidad con absoluta seriedad. En un carro de estilo romano, tirado por 2 caballos negros, iba sentado el domador, de sobrio braceo y pelo lustroso. El joven rubio de ojos azules lucía la perfección de su físico. Un amplio cinturón ajustaba su cintura. 2 muñequeras doradas le daban aire de realeza. En su pecho, casi desnudo, pendía un medallón. La gente aplaudía y a las mujeres él regalaba su sobria galantería. De una ventana asomaba una joven que saludaba al domador con su brazo en alto. Cuando éste la descubrió, ella le arrojó una rosa roja como un corazón. El joven, de origen alemán, se incorporó y, aspirando el perfume de la flor, agradeció a la muchacha con una delicada reverencia. Se quedó mirándola, tal vez intentando retener su imagen y el hechizo del momento. Más adelante volvió a mirarla desde la distancia, enseñó en su mano la flor y la arrimó a su pecho. Con un movimiento de cabeza acomodó su melena de oro y, alborozado, se sentó en el carro acariciando el rubí de la bella rosa roja. La caravana continuó mientras la algarabía de los niños rebasaba el ambiente de las calles del pueblo. Por un instante mágico, todos olvidaron la dura responsabilidad de sus labranzas, del rústico taller y del comercio. Todos sonreían entusiasmados ante la presencia de la troupe que venía de lejos para mostrar su arte exquisito. Esa fantasía de circo contagiaba de risa a cada poblador y una vez más se llevaría del pueblo un recuerdo capturado en su carpa de colores. Cuando llegó la noche, luego de aquel desfile callejero, se levantaron en un predio 2 pirámides de lona escarlata vestidas de luces. Un viejo baldío abandonado recibía ahora la ráfaga de luz de lamparitas verdes, azules, rojas y amarillas. El bullicio de la gente enmudeció aquella noche el canto de los grillos. Las graderías, los palcos y las butacas se cubrieron de espectadores. La banda de músicos marcó con sus notas dramáticas el preludio de la función. La expectativa era enorme. Algo grande estaba por suceder. Adentro, la carpa llena. Afuera, junto al silencio de la noche, los ojos anhelantes de los niños pobres que tendrían que imaginar el rostro pintado de su amigo, el payaso. Apoyados al portón de entrada con sus manos en los bolsillos, sus miradas se alargaban hacia la radiante carpa del circo. La banda siguió entonando su vals. El redondel se vistió de sedas y las luces multicolores transformaron al aserrín
en una suave alfombra color caoba. El Tony paseaba por la pista con sus zapatones enormes, pantalón corto, su saco sin límite y su rostro de infeliz porque todo le salía mal. Entre acto y acto, los pícaros payasos invadían las pistas con su drama imposible e irreal. ¡A la 1! ¡A las 2! ¡A las 3! ¡A la basura! Una joven hermosa de malla de lentejuelas ajustada a su cuerpo frágil y elegante balanceaba su belleza sobre un flojo cable de acero. Luego saludaba a la concurrencia con movimientos de cisne enamorado. Los jóvenes vitoreaban. Otros, tal vez de mayor edad, controlaban su sobriedad y apariencia exterior. Hasta quizás algún corazón latiera en secreta ilusión, buscando la sonrisa y la dulce mirada de aquellos ojos lejanos, para guardarlos junto al sueño de las conquistas. El público se quedó en silencio, expectante. Los timbales de la orquesta dieron la nota grave, anticipando al siguiente acto. Las luces se volcaron todas, iluminando una enorme jaula de hierro. Desde la oscuridad de la carpa, los ojos del público se agrandaron. Un paralizante temor invadió el templo de lona. El director, vestido de frac, con mucha pompa anunció: «Damas y caballeros, niños y niñas, les presento al internacional y gran domador de fieras, el intrépido Landor». Para enfatizar la seriedad y peligro de este acto, pidió silencio absoluto al público. Por la boca de un túnel que venía desde el interior del circo, penetraron al redondel de hierro 2 aterradores tigres de Bengala, luego 2 leones y finalmente el rey de la selva. Su enorme cabeza y majestuosa melena hizo estremecer a las graderías con un feroz rugido. Cuanto más a los palcos cercanos. Landor saludó concentrado mientras se despojaba de su capa de raso. Abriendo la pequeña puerta de la jaula, ingresó determinado hasta su mismo centro. Desde allí, con exquisita maestría, dirigió su pica y su látigo con rapidez y precisión, dominando a las bestias salvajes. Su grito de comando retumbaba en cada rincón. ¡Hostai! ¡Hostai! Parecían gatos amaestrados, realizando con éxito los pasos de la difícil presentación. Verlos saltar por entre anillos de llamas abría la boca de los espectadores. Terminada la doma, cuando cada animal se hubo ubicado en su sitio a modo de magníficas estatuas, Landor saludó al público siempre con sobriedad. El público explotó frenético y maravillado. ¡Bravo! ¡Bravo, Landor! De repente, en medio del barullo de las ovaciones, Numa rugió enojado y se abalanzó sobre Landor. El circo entero se paralizó, pero el diestro domador detuvo a la fiera con absoluta rapidez. Enérgicamente le ordenó subir a su lugar del ring. Luego del pavoroso susto, el público estalló en aplausos y elogios, hasta rabiar, mientras los animales, uno tras otro, desaparecieron por la boca del túnel. Se encendieron las luces y Landor se entregó a su público. Desde uno de los palcos le arrojaron una rosa que fue a caer justo a sus pies. El gentil domador la levantó. Era roja, como el corazón. Miró hacia el palco y sus ojos volvieron a deleitarse, ahora más de cerca, con el mismo rostro
de la joven de la ventana. Se aproximó a ella y le extendió su mano. «¿Cómo te llamas?», preguntó cariñosamente. «Leticia», contestó la joven al tiempo que lo felicitaba por su valentía. «¿Me permitirías visitarte? Me haría muy feliz», expresó Landor suplicante. «Encantada. Hasta mañana, Leticia». Landor saludó nuevamente a su público y con elegante giro desapareció por entre los cortinados, como una visión. La brisa de la medianoche mecía las lonas. En su jaula acerada rugía el rey de la selva, y se lo sentía desde lejos. Los payasos y el Tony se quitaron sus pinturas. La pista quedó vacía. Landor, pensativo, se sentó en el mismo palco que había albergado a Leticia. Afuera, la calle quedó desierta. Se fueron apagando las luces y nuevamente los grillos dejaron escuchar su monótono coral. El corazón y aquella rosa se impusieron en los días subsiguientes. Landor y Leticia caminaron tomados de la mano por la plaza y por las callejuelas angostas y mal trazadas del pequeño pueblo. Así fue como se enamoraron. Landor había vivido hasta aquel día una vida solitaria. Sus animales y su profesión de domador habían ocupado todas sus energías. Se debía a sus leones y a su acto en la jaula de hierro. Y la estada breve en cada pueblo no daba ocasión a conocer y descubrir. Esos eléctricos minutos ante su público le llevaban todas sus fuerzas. A veces, cuando había matiné y noche en el mismo día, el esfuerzo era supremo. Desde afuera parecía como si nada, pero Landor necesitaba estar en buena forma física y con gran lucidez mental. Los leones eran poderosos y él sabía que un descuido o traspié podía ser peligroso. Nada era rutina. Cada momento era la primera o la última vez. Y Landor tenía un sueño antiguo, el de un hijo también domador. La ilusión de crear una casta de domadores, ese difícil y delicado arte que solo se aprende a través de familias, de esa raza extraña. La idea de poder adiestrar a un propio hijo. Era efímera como una rosa que cae del cielo. Leticia, por su lado, no tenía claro cuál era su sueño, pero poseía su propia ambición. Había visto el deslumbramiento, las luces del circo y el aplauso. Secretamente era ese tal vez su sueño. Y el circo era quizás el camino indicado para ver ese sueño hecho realidad. Leticia pertenecía al mundo de afuera del circo y un hijo no formaba parte de sus ilusiones. Los ritmos diarios de los circenses eran lentos, propios de la gente con un trabajo como el de ellos, distinto al del resto del mundo. Esperaban el breve momento de magia de la función ejercitándose a cada instante para luego, ya tarde en la noche, cobijar sus penas y alegrías bajo las lonas del circo. Ellos sabían de lo real y lo irreal de la vida en la pista de arena. Los momentos ante el público muchas veces no encontraban el límite con su vida privada. Lágrimas y carcajadas se sucedían en el circo hasta casi perder el sentido del aquí y el ahora. Pero si el destino obsequiaba el amor de juventud, esa entrega de alma y vida era como volver a palpar
lo único verdadero. Nadie se opuso a que Leticia conociera desde adentro la intimidad del trajín del espectáculo, de los caminos que recorrían y hasta de los pueblos a los que llegaban. Ella acarició la suavidad del lomo del oso tranquilo y midió la estatura de los ponis. Los leones la embriagaban y sonreía con las travesuras del monito querubín. Desde su ventana por el camino del amor, Leticia descubrió a su vez otros rumbos y nuevos lugares. Así nació en ella una ambición. Secretamente ella deseaba que su rostro y su figura fueran el blanco de las luces. Deseaba ser centro de los rayos mágicos de luz que hacían brillar las lentejuelas en el redondel de los aplausos y de las flores. Así es que la joven, tras mucho trabajo, comenzó también sus pasos en el espectáculo. Él y ella marchaban espléndidos hacia la puerta de hierro para deslumbre del público. Luego él se quitaba su capa y la arrojaba elegante hacia Leticia, quien la tomaba grácilmente y saludaba a toda la pista, enamorada. Terminada la doma, ella retornaba para cubrir de realeza los hombros de Landor. Landor y Leticia decidieron contraer matrimonio. Ese día, la iglesia recibió a cuanto curioso llenó su portal. Las bombas de estruendo hicieron temblar los pequeños arbustos de la plaza. Todo el circo estaba allí. El hombre del frac miraba y fumaba. Un hombrecillo de ojos vivaces observaba en mangas de camisa a los recién casados. De vez en cuando levantaba su frente para apreciar la arquitectura de esa casa de bendiciones y de arrepentimientos. Era el payaso. Los niños no sabían que él era el mismo payaso que los llenaba de cuentos increíbles y de risas bajo las lonas. Mientras las campanas lanzaban sus bronces al viento, Landor y Leticia descendieron entre la muchedumbre en una lluvia de arroz y papel picado. Cientos de curiosos miraban pasar a la feliz pareja. En medio del estruendo de las bombas y la algarabía, un carro romano tirado por caballos negros condujo a los desposados hasta el mismo redondel del circo. Allí se tendió el mantel de una mesa larga y los enamorados ocuparon la cabecera. Landor brindaba y reía, emocionado. Leticia, algo cohibida, aunque hermosa, compartía con toda su dicha. El hombre del frac armó otro cigarrillo. En las jaulas, Numa rugía. La brisa penetró en la carpa con aroma al pienso tierno para los animales. La función de esa noche fue de gala. Y al final de la celebración, una habitación de madera sobre 4 ruedas pintadas de todos colores, de espejos ambulantes y cortinillas floreadas, recibía a los recién casados. Así vivieron su sueño los enamorados. Pasado el romance de luna de miel, retornó la rutina al circo. El esfuerzo era constante y dependía de cada integrante para mantenerse en forma. Cada acto requería cambios y elementos de sorpresa. Esa vida no era fácil para nadie. El arroz y el papel picado dieron lugar a la antigua nobleza del circo con sus caminos y sus sacrificios. Pasaron meses, noche tras noche, pueblo tras pueblo. Jornadas de descanso en recodos de caminos con la carga de lonas y de jaulas. El circo siguió su rumbo, buscando los aplausos y nuevos rostros que colmarían las graderías y las butacas. Música, luces. Después, el silencio. A la noche ya entrada solo la interrumpía el temeroso rugido de Numa. Y al cabo,
Los grillos, como siempre, volvían a cantarle a las estrellas. Petty. ¿Será varón?, preguntó Landor al enano que limpiaba su pipa. Será varón. Tendremos 2 domadores, afirmó. Todo el elenco estaba pendiente del alumbramiento, fijas las miradas hacia el carromato de Landor. Un médico asistía a Leticia, la trapecista ayudaba. La tensión se alargaba, las botas de Landor habían trazado un pequeño camino sobre el pasto. Estaba nervioso. Él, que enfrentaba a las fieras sin pestañear. El enano encendió su pipa, sentado en su barril, y echaba grandes bocanadas de humo. Allí cerca, un peón limpiaba la piel de 2 percherones blancos. Eran las 3 de la tarde cuando en ese circo nació el pequeño Landor. Las carpas descansaban sobre los mástiles. Del oeste soplaba un viento fresco. El enano apagó su pipa y corrió a abrazarse a las piernas de Landor. Entre los llantos del recién nacido, esa tarde memorable fue desapareciendo en un juego de nubes grises. Esa noche se inflaron nuevamente las carpas, como siempre, y una vez más las luces iluminaron de arco iris al hombre solemne del frac brilloso que anunciaba la nueva función. Landor cumplía su sueño. Pero Leticia no. Landor era popular, era muy esperado en los lugares donde actuaban. Leticia, en cambio, con su malla de lentejuelas, sentía que era solo una figura que adornaba un vacío sobre el aserrín. Su labor le parecía intrascendente. Ella hubiera deseado brillar como su esposo, pero sus magras cualidades artísticas se lo impedían. Así, lentamente y sin quererlo, comenzó a buscar en el público esa íntima y secreta satisfacción, la de capturar alguna mirada. El mundo circense, para el que aparentemente no había nacido, comenzó a generar la búsqueda de una nueva inspiración. Los circos no envejecen, pero sí lo hacen sus lonas y sus hombres y mujeres. Leticia era joven y hermosa, pero temía envejecer dentro de ese circo. El pequeño Landor contaba ya 6 meses. La pareja de trapecistas cuidaba de él más que su propia madre. Leticia, asomada a la ventana del tiempo, empezó a comprender que el circo había sido pasajero, como la ilusión de las lámparas de colores que alumbran durante la función. Leticia, en silencio, comenzó a sentirse traicionada, cansada de esa vida cruda de circo. La joven entendió que no había nacido para mirar ese paisaje de rutina desde la ventana de un carromato. Su mente hilvanaba de a poco la medida de otro traje. Sus sentimientos hacia el dorado domador de fieras comenzaron a retasearse cada función, cada noche. Y sus ojos buscaron en los palcos. Ella llamaba la atención de los hombres. Y estos, embobados, fantasiosos, ávidos de aventuras, de sonrisas y de labios nuevos, le galanteaban. Hasta le enviaban flores a su camarín. Ella dispuso obsequiar rosas a cierto público que ella misma elegía. Eran rosas rojas, como sangre de herida. Landor comprendió todo y sintió en su intimidad los lentos latidos de un corazón
agónico. Fruncía el entrecejo y, como si no le importara la vida, sometía a las fieras al extremo hasta tornarlas en dóciles felinos. Se quedaba en la jaula como invitando a Numa a que le pasara rozando. Jugaba con las fieras del mismo modo que Leticia jugaba con él. Terminada su proeza en la jaula de las fieras. Esa noche Leticia no estuvo junto a la puerta de hierro para cubrir los hombros del domador con su capa. El enano Petty debió hacerlo a cambio. «¿Landor?», expresó el hombre del frac. «He notado, desde hace ya 3 noches, te expones demasiado a las fieras. Y hasta veo que las haces sufrir. No olvides», continuó, «que los animales merecen respeto». «Nada más que eso has notado», contestó agrio el domador, desatendiendo el reclamo del hombre del frac. Ya dentro de su camarín, al despojarse de su capa de raso, encontró junto al espejo una carta. Se apresuró a leerla. «Salgo esta noche con amigos. Volveré tarde». El niño se quedó con Mari, la trapecista. Leticia. El viento fresco de la noche agitaba las lonas. Las luces cerraron sus ojos de colores dentro del circo, sentado en la escalinata de su carromato. Y por primera vez en su vida, Landor encendió un cigarrillo. No distante, las luces de la ciudad iluminaban un semicírculo de cielo. Un murmullo como de carcajadas se perdía en los aledaños. Una lucecita casi pegada al suelo se acercaba. Era el enano con su pipa. Se sentó junto a Landor. No dijo nada. Solo siguió fumando. Al cabo, levantó los ojos al cielo y, exhalando un suspiro, exclamó: «¿Cuántas estrellas, Landor? Si yo pudiera alcanzar una sola». «Yo tenía una, pero ahora no la veo», murmuró débil el domador. 5 funciones pasaron. Leticia no había vuelto. El domador sufría, hablaba poco, estaba desconcertado, sin ánimos. Noche tras noche se sentaba a esperar en su carro junto al enano. Al pequeño Landor ya le salían sus dientes y acompañaba la noche tardía con su llanto inocente. Al cabo, se dispuso a levantar las carpas, apuntar hacia otro pueblo. Aquella noche el circo rebasaba de público. Al llegar al espectáculo cumbre del domador, las luces de tornasol siguieron su paso tranquilo. Él saludó con leve reverencia, sus ojos clavados en la enorme jaula. El hombre del frac y el enano estaban nerviosos. Sabían que el domador no estaba de buen ánimo. El Tony y el payaso serios, expectantes. Tan solo se escuchaban las órdenes de Landor en su terrible lucha por dominar a Numa y su séquito de fauces feroces. Un trueno rasgó el cielo como cuchillo eléctrico. Una brisa fría penetró dentro de la carpa. Los animales se notaban agitados. Numa bajó de su pedestal de madera al aserrín. Los otros animales ya volvían por el túnel a sus jaulas, pero este rey de la selva se ubicó agresivo en un rincón. Landor, furioso, dio su voz de mando: «¡Hostai!». Desde allí, Numa atacó como relámpago al domador. Como jamás antes, dio un zarpazo feroz. El domador, herido y confundido, trastabilló. Como último recurso y en un segundo de claridad, Landor se vio forzado a disparar su arma al aire. ¡Pah! Numa huyó por el túnel
El público estalló en un solo alarido de terror, casi sin poder. Landor pudo sostenerse de los hierros de la jaula. Había sido todo tan rápido. Tenía su hombro izquierdo desgarrado. Se sentía desvanecer. Se nublaron sus ojos. Miró a su público, pero no sabía si eran aplausos o carcajadas. El trueno volvió a castigar la tierra con su látigo de luz. Afuera llovía torrencialmente. Las lonas lloraban, torrentes de agua fría. Un nuevo rugido del rey de la selva desde el interior empalideció los rostros. El público se retiró en silencio, casi sin habla. ¿Dónde queda la sala A?, preguntó la trapecista en el hospital. Por esa escalera, señora, indicó la enfermera. Las galerías del hospital brillaban con sus azulejos blancos. El silencio que allí se guardaba evocaba recogimiento espiritual. La paz del ambiente era la esperada, sobre todo para aquellos quienes necesitan mitigar dolores. Era aquel lugar sombra y silencio, preludio de un sueño del que a veces no se retorna. Se sentía la bruma aletargada de los recuerdos en momentos de lucidez que a veces trastoca la vida. Muchos viven allí el descanso apacible de quienes no vuelven a ver la luz, y los humanos enfrentan su destino con resignación. Al final de una de las galerías estaba la sala A. Allí estaba Landor. El matrimonio de trapecistas llevaba al pequeño hijo de Landor a visitar a su padre. El payaso y el enano venían por detrás. Landor estaba herido y miraba su dolor con ojos cansados. Allí estaban sus únicos amigos y su niño. Acarició la frente del pequeño, que nada comprendía. Indicó que le habían amputado el brazo izquierdo y no pudo continuar. Solo hablaban sus ojos cubiertos de lágrimas. Lo miraba a su inseparable enano como queriendo expresar que él había tenido alguna vez una estrella. El payaso, hombre enjuto y de apariencia insignificante, no pudo soportar. Prefirió aguardar en un rincón. No sé cuándo saldré. Les pido que guarden a mi pequeño como a un hijo. Yo ya no soy el mismo, expresó con dolor. Nos volveremos a ver, Landor, dijo el trapecista. Descuida, que tu hijo será nuestro hijo. Nunca le digan que su padre fue domador de fieras. No quiero que me recuerde así, como a un hombre que maltrató a los animales para sentirse grande, como a un cobarde. Eso nunca, Landor, reaccionó el enano. Partieron todos. Quedó Landor en su camastro tratando de mirar un retazo de cielo a través de los abetos que daban a la ventana del hospital. Y volvió a preguntarse: ¿envejecen los circos? Envejecen sus lonas y junto con ellas sus hombres y mujeres. De algún modo extraño, tan solo sus galas continúan. Así fue como los carros ambulantes, como mariposas, siguieron recorriendo sus caminos. Se parcharon las lonas del viejo circo, se aumentaron animales atractivos, artistas nuevos ingresaron al elenco. El payaso, con su risa fingida, seguía deleitando a los niños y a los grandes. Las hojas de los árboles cayeron a lo largo de numerosos otoños. Las primaveras pasaron como eslabones del tiempo. El pequeño Landor, el más joven domador de fieras, había cumplido ya 17 años. Tenía los ojos azules de su padre, pero el muchacho llamaba padres a los trapecistas,
quienes lo habían criado como a un hijo. Su sangre lo llevó a él también a enfrentar a otro tremendo Numa. Noche tras noche, a través de los pueblos, su maestría hacía estremecer las graderías del circo. El aserrín se cubría, como siempre, de palmas y de flores nocturnas. El público amaba a ese joven del látigo como a un ser de los tomos de cuentos de antaño. En esas graderías, ignoto, sentado entre el público, había un hombre de rostro pálido y aspecto sufrido. Le faltaba el brazo izquierdo. Cada noche él estaba allí, a donde iba al circo. Sentía más que cariño por ese mundo, que aún era tan suyo. Cuando en la jaula de hierro aparecía ese nuevo Numa, ese rey de la selva, sus ojos parecían dos dardos que escudriñaban desde la oscuridad. «Un hombre desea hablar con usted, director», anunciaron. «¿Quién es?» «No dijo, le falta un brazo». «¿Un brazo?» «Que pase», ordenó el director. Todos en el circo sabían que aquel hombre, al que le faltaba un brazo, era el gran Landor, domador de fieras, pero se cuidaban bajo promesa de que el joven lo supiera. Al atardecer vieron al ajado Landor observando las fieras. El hombre se extasiaba mirando las jaulas, la pista, las butacas, seguramente acariciando recuerdos que, cual antiguos capítulos de su vida, se ocultaban en el tiempo. «¿Por qué deseas ser mi ayudante?», preguntó el joven Landor. «Porque te admiro, porque me hace feliz». «¿Qué sabes hacer?». «¿Cómo se llama ese león?», preguntó Landor desviando el interrogatorio. «Llegó hace poco», respondió el joven. «Lo llaman Numa». «Es mi peor enemigo». «Veo que tienes ojos azules, muy parecidos a los míos», exclamó el joven. Sin responder la observación de su hijo, Landor afirmó: «A esa fiera hay que tratarla con cuidado y respeto». Esa noche estaba apacible. La luna besaba con su plata las lonas del circo. 2 pirámides colgaban de los mástiles del tiempo. El trapecio dormía sobre el aserrín. Las graderías colmadas aguardaban en silencio. Entonces, un círculo colorido iluminó el rostro gracioso con lágrimas pintadas de un nuevo payaso en el circo. ¡Ponié!, con un látigo de juguete y una flor enorme que tiraba agua desde la solapa, Ponié anunció saltarín, exaltado y orgulloso, al más joven de los domadores de fiera: «¡Landor! ¡Mi pequeño Landor!». El público estalló en carcajadas y aplausos. A ese payaso le faltaba su brazo izquierdo. 5 animales había en la amplia jaula. El joven Landor se paró en el mismo centro con su pica, un látigo y actitud dominante. Parecía niño aún, con la valentía y destreza de un mítico veterano. Ordenó y las bestias obedecieron. «¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí!», sonó su voz con autoridad, la que hasta los niños imitaban después de cada función. Pero Numa, aquella noche, no quería volver a su jaula. La fiera se ubicó en un rincón amenazante. Se crisparon los pelos dorados de su melena majestuosa. Landor
ordenó con su látigo. La fiera lanzó un zarpazo. Las graderías pasmadas hicieron silencio. El payaso Ponié se ubicó tenso junto a la puerta de hierro. El domador volvió a insistir, pero el león mostró sus enormes colmillos. Mientras avanzaba, su maestro retrocedió y levantó una silla para defenderse. La fiera levantó sus 2 pesadas patas y las dejó caer veloces sobre la silla de madera, que se hizo trizas. El domador, aturdido, perdió su estabilidad y cayó de espaldas. Era de vida o muerte, él o el león. En el preciso instante en que Numa se preparaba para volver al ataque, se abrió bruscamente la puerta de la jaula y ese payaso Ponié rugió ferozmente. ¡Hostai! El joven aún permanecía en el suelo. Todo ocurrió en un parpadear de ojos. El payaso levantó su pica en su diestra y enfrentó con bravura al rey de la selva. La lucha fue tenaz. Los ojos del payaso se agrandaron. Arremetió, haciendo retroceder a Numa hasta un rincón, mientras continuaba gritando su legendario ¡Hostai! ¡Hostai! Pero la fiera se lanzó brutalmente sobre el hombre del rostro de acuarelas. Esta vez, el feroz zarpazo desgarró su pecho. Justo cuando el joven Landor ya se incorporaba, se escucharon 3 detonaciones de un arma de fuego. ¡Pah! 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 Y el embravecido animal huyó por el túnel hacia su jaula. Después del pánico, el público aplaudió a rabiar, con vítores de admiración por los hombres en la jaula, aunque con el corazón en la boca. El círculo de luz seguía enfocando a los domadores. Así, abrazados, se perdieron tras las bambalinas. El payaso, tendido inconsciente sobre una camilla en la carpa, respiraba con dificultad. Detrás de su rostro pintado se le nublaban los ojos. 2 lágrimas cristalinas cubrían a las que colgaban de negro de sus lagrimales. El pequeño domador se sentó junto al payaso. Sus manos se encontraron y quedaron unidas por un extraño cariño. Todos los personajes del circo rodearon el lecho de Ponié, el payaso herido. Este miró al enano que estaba a sus pies y con leve ademán le pidió acercarse. «Landor», dijo el payaso suavemente. El payaso posó su mirada débil en el rostro de su amigo y Landor exclamó: «Ahora veo. De nuevo. Mi estrella». Ponié, el payaso, se moría. El joven domador, con sus mejillas húmedas, preguntó: «¿Quién eres? ¿De dónde has venido? Te debo la vida. Pide un deseo y será concedido», agregó. Ponié, rodeado ya de tinieblas, miró a su hijo. Hizo un esfuerzo por sonreír, pero solo logró hacer una mueca. Permanecieron así largo rato, tomados de la mano. La trapecista secó la transpiración de su frente pintada de blanco y Landor exhaló sus últimas palabras. Deja los leones. Así cerró el payaso sus ojos. Su cuerpo mutilado como sangrante paleta paralizó el corazón de todos sus amigos, de todo el circo. En el portón de entrada del circo se balanceaba un crespón. La trapecista lloraba abrazada a su hijo Landor. Las luces del lugar permanecieron encendidas toda la noche.
Las lonas se mecieron con la brisa fresca. Numa no rugió aquella noche. Parecía entender lo acontecido. Solo los grillos entonaron, tal vez tristes, su monótono requiem para un payaso.